han llevado TEC, ¿no? Ujú. Entonces, lo que sigue es trauma medular. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que significa trauma medular? ¿Se acuerdan que había un concepto de TEC? Que tenía que haber un intercambio de energía, tenía que desencadenar un daño neurológico visible o no visible en imágenes, pero sí identificable al examen neurológico. ¿Se acuerdan? Ujú. Entonces, ¿cómo ustedes creen que se puede definir trauma medular? Uma lesão traumática que pode estar em qualquer segmento da coluna. Bien, es importante que si yo pregunto qué es una rueda, nos respondan, la rueda es una rueda que rueda. Entonces, no se debe usar la misma palabra de la pregunta para emitir la respuesta. Un trauma medular no es un trauma. Entonces hay que ver eso, ¿no? Yo entiendo lo que quieres decir, pero trauma también significa otra cosa, ¿sí? Pero en el concepto tiene que haber algo que todos nosotros podamos identificarlo como tal. Entonces, ¿qué creen que podría ser? Sin hablar la palabra trauma de nuevo. Es un daño de la médula. Entonces volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? Una lesión. ¿Ya? A nivel de La columna cervical. pero parece tan fácil definir, ¿no? ¿Dónde está la lesión? Para ayudar. ¿Se acuerdan que antes era en el cerebro o sus envolturas? O sea, eso implicaba cerebro, aracnoides, dura madre, vasos, venas, arterias, ¿sí? Y hueso, ¿no es cierto? Y quedamos de que el cuero cabelludo podría incluirse porque se requiere una fuerza para poder lacerar o dañar el cuero cabelludo. Doctor, ha dicho que puede ser también este que no esté funcionando. Y el No, control. el aparato enciende. Sí, está funcionando la compra. Pero no sirve. ¿Sí? Lo que podemos hacer es, tú eres el más alto, ¿no? Tal vez tú puedas desconectar el HDMI de acá. Pero ha traído y otro conectar. también, ha cambiado este. Eso, muy bien, tú te aseguras de todo. Yo voy a probar. Entonces, daño o lesión de médula, raíces o envolturas. ¿Qué serán raíces? ¿Qué se entiende por raíces? ¿Ah? No periférico, el periférico es diferente. Las raíces son las que salen por cada foramen. Bien. ¿Y médula qué se entiende por médula? Lo que está dentro de la columna, la columna. O sea, ¿toda la columna tiene médula? No, pero está contida en ella. ¿Ya? ¿Hasta dónde llega la médula? L2, ¿no? L1, L2. Y, por ejemplo, si el trauma es por debajo de L2, ¿seguirá siendo trauma raquimedular? Sí, Sí. ¿Por qué? porque es puede llegar a ser una compresión en lo que sería la cola de caballo. Porque hay una zona que se llama así. Y en el sacro no hay cola de caballo. ¿Sería un trauma raquimedular? Por comedular. Creo que no. ¿Cómo? Exacto. Es parte de las envolturas. No se olviden que el hueso está considerado como una envoltura del sistema nervioso. ¿Ya? Pues el sistema nervioso central no solo es el cerebro, sino cerebro y cráneo, sino que incluye médula, raíces, dura madre, aracnoides y obviamente la columna vertebral. La columna vertebral tiene 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 3 vértebras cóccixes. ¿Y en coxis será lo mismo? El coxis no corresponde a una envoltura de nada. El coxis es la única excepción. ¿Ya? Por eso es que el coxis no está incluido, porque uno no tiene raíces nerviosas, no tiene saco dural, no tiene en su interior una cavidad, un conducto, y obviamente no tiene una funcionalidad, es como un accesorio. ¿Sí? Entonces hasta el sacro sí cuenta en esta parte teórica. ¿Ya? Entonces, generalmente
¿Cuál creen ustedes? ¿Se acuerdan cuáles eran las causas de trauma craneoencefálico? ¿Recuerdan? Acidente de tránsito. Acidente de tránsito también podría ser por caídas, golpes. ¿Cierto? Sí, ¿Se acuerdan? ¿Y será que aquí depende de la edad también? también. ¿Por qué? ¿Segura que es aquí? Ella sí. Ella sí, Dios es buenísimo. No, o sea, Ella estaba en esa clase. alcoholemia lo tenía. Entonces, es importante que es muy similar al trauma craneoencefálico. Incluso en pacientes con trauma craneoencefálico se debe asumir que hay un trauma cervical. El trauma cervical está constituido en el segmento más frecuentemente dañado. ¿Por qué? Porque es el segmento más móvil de la columna, ¿sí? Y es el segmento que está mayormente sometido a fuerzas, como por ejemplo la cabeza, ¿sí? De la cabeza al tórax hay todo un espacio muy pequeño, ¿ya? Por eso es que un piloto de Fórmula 1, ¿saben qué es la Fórmula 1? Sí. Entonces, ¿qué es lo que más entrena el piloto de Fórmula 1? El cuello. El cuello, ¿sí? La musculatura del cuello. ¿Ya? Ustedes siempre van a ver un piloto de Fórmula 1 entrenando cuello, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cambios de energía lo que pueden provocar es una fractura o una luxación. Es muy fácil luxar la columna cervical. Entonces, sin embargo, para los que no manejamos carros de Fórmula 1, generalmente el accidente de tránsito no va a ser por estar solamente de conductor, sino generalmente por peatón o por pasajero. Luego vienen caídas, violencia y la actividad deportiva, ¿sí? La actividad deportiva cada vez menos. Hay una edad intermedia para esto, ¿sí? Es raro que una persona adulto mayor de 70 años tenga un trauma retromedular, a no ser que realmente tenga un impacto muy grande en un accidente de tránsito y tenga una condición inicial, como puede suceder. ¿Qué sería una condición predisponente? Por ejemplo, hay pacientes que hacen una calcificación de los ligamentos, ¿sí? Así como hemos repasado un poco de cuántas vértebras hay, también hay que repasar un poco de los ligamentos que existen. El ligamento común vertebral anterior, común vertebral posterior, el ligamento interespinoso, el ligamento supraespinoso, ¿sí? Entonces eso van a revisar un poco, es muy importante, porque tiene que ver con los mecanismos de lesión. Entonces, el prospecto típico es este, ¿sí? Entonces la mayoría es una edad intermedia, ¿sí? Sin embargo, de esta edad la más frecuente es esta. Es justamente por eso, es el que está empezando a salir, tomar bebidas, hacer deporte, decirle a sus amigos que puede hacer parkour, ¿sí? Puede saltar de un edificio a otro. Entonces, esto es muy importante. No se ve mucho en niños pequeños. El trauma retromedular no se ve mucho. La flexibilidad de los niños también no permite mucho. No hay una estructura tan sólida. Entonces, en los niños, tarea para la casa, existe algo que se llama Siwora. ¿Cómo? Eso es importante. ¿Ya? Entonces, tarea para la casa. ¿Listo? Esto igual es importante aprenderlo porque es la diferenciación en el grupo etario. En adultos mayores también es muy difícil ver un trauma retromedular, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están sometidos generalmente a ese tipo de fuerzas. Igual existe una fisiopatología, igual que en el TEC. Entonces, existe una lesión inicial, existe una lesión primaria y existe una lesión secundaria. Recuerden que en el TEC había una lesión secundaria local, focal, y una lesión secundaria sistémica, ¿no es cierto? Es mucho más raro verlo aquí, pero también es posible, depende del nivel. Por lo tanto, vamos a describir solo eso. La lesión inicial, ¿qué implica? Implica estructuras anatómicas, a diferencia del TEC, ¿sí? La lesión primaria, obviamente, es ya la alteración de la estructura, ya sea una fractura, ya sea un compromiso, una contusión medular, ya sea la disrupción axonal o ya sea la ruptura, ¿sí?, de las raíces nerviosas. Bueno, eso es importante.
Y la lesión secundaria, obviamente, yo puedo tener un paciente que llega después de un trauma raquimedular parético y a las horas está pléjico. ¿Qué significa? Tenía una fuerza disminuida, pero con el transcurso del tiempo va a desencadenar una pérdida de esa fuerza. Y la fisiopatología tiene que ver también, igual que en el TEC, con la circulación, la oxigenación, la temperatura, el nivel de azúcar, ¿sí? Y el drenaje venoso. Eso también puede aportar. Entonces, esto puede dar lugar a que el paciente pueda tener un trauma raquimedular y... Perdón. Entonces, para mí perder un día es bien complicado. Entonces, puede que este paciente transcurra solamente con una fractura de columna, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante. No necesariamente una lesión neurológica. Puede que el paciente llegue moviendo completamente las manos, los brazos, moviendo completamente las piernas y solamente con dolor cervical. Puede ser una luxación, puede ser una ruptura ligamentaria, puede ser una fractura que no es ni siquiera inestable, ni siquiera hay que operarla, puede ser una apófisis transversa. Pero hay el otro extremo, y el otro extremo es el daño ya de la médula, no de una raíz, sino de la médula. En este sentido, ustedes van a ver dos tipos de choque. ¿Choque qué significa? O shock. Es una inestabilidad hemodinámica. Bueno, una inestabilidad hemodinámica también puede significar solo una hipotensión. ¿Sí? Pero el shock en sí, ¿qué significa? Ya, pero ¿eso qué da clínicamente? La hipoperfusión, ¿qué va a generar? ¿Ah? ¿Un aumento de qué? De la frecuencia cardíaca, muy bien. Los mecanismos de aumento de la presión arterial también se van a desencadenar intentando compensar esa hipoperfusión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a aparecer en el paciente con shock? Generalmente va a tener hipotensión, no va a poder compensar eso. Con la hipotensión va a tener bradicardia, ¿sí? Y va a venir obviamente el compromiso de conciencia. Eso es muy frecuente. Entonces, para nosotros es muy importante porque hay pacientes que llegan estables, sacan el collar cervical para hacer una radiografía y el paciente empieza a bajar la presión arterial y no vuelve a subir. Entonces nosotros presenciamos la muerte del paciente en la sala de rayos X o en la sala de emergencia. Es muy frecuente de esto. Y es importante tomar en cuenta estas dos palabras. El shock espinal, ¿sí?, con el cual yo tengo un síndrome neurológico temporal porque yo perdí o desconecté las fibras motoras que ayudan a contrarrestar la hipotensión, contrayendo el músculo y llevando sangre nuevamente, haciendo hipertensión. Ya. Eso va a volver porque no se olviden que nosotros podemos ingresar en un modo automático, como el coma. El coma no puede durar para siempre, ¿sí? Los ojos se van a abrir en algún momento. El coma no dura para siempre. Llega un momento donde nos encendemos en automático. Lo mismo sucede en el shock, que es de tipo espinal, ¿sí?, que es porque se perdió la comunicación. Y luego el sistema automático empieza a trabajar de nuevo. Entonces ese shock puede durar minutos, puede ser revertido muy fácilmente porque existe una respuesta automática. Sin embargo, ¿sí?, este shock espinal también puede ser por un daño en el sistema simpático. Entonces, el sistema simpático recorre la columna al lado de las vértebras, pero no en toda la extensión, va hasta T12 más o menos. A veces hasta T8, T6. Entonces, los traumas raquimedulares altos con hipotensión, yo debo siempre pensar que no es un shock porque no está pudiendo contraer la musculatura o porque el sistema de reflejo vascular muscular no esté funcionando porque no hay una conexión, se perdió, sino porque el sistema parasimpático no responde, no hay el modo automático, ¿sí? Entonces de nada me sirve cargar de volumen a ese paciente. ¿Qué va a ocurrir si lo cargo de volumen? En un paciente normal que perdió sangre y hizo un shock hipovolémico y yo coloco volumen, ¿qué va a ocurrir?
va a subir la presión de nuevo, ¿sí? Se va a estabilizar. Pero en un paciente con shock espinal, por daño de este sistema, no va a mejorar. Entonces lo único que voy a hacer es acumular líquido en el sistema venoso. Y el sistema venoso va al sistema pulmonar. Y voy a provocar un problema que no tenía el paciente. Entonces es muy importante en estos pacientes tener medicación vasopresora. ¿Sí? Bien. Según el nivel de lesión, si yo tengo solamente una lesión ósea, ¿sí? Yo debo pensar de que la lesión ósea puede deberse a un intercambio de energía, puede deberse a una contractura muscular muy grande o puede deberse a un trauma directo, ¿sí? La lesión ósea, ¿en qué estudio lo podré ver o cómo podré identificar? Radiografía simple. Generalmente por dolor. Si el paciente está consciente, le va a doler, ¿no es cierto? Si yo tengo una fractura de la vértebra torácica número 11, el dolor va a estar relacionado con esa área. Terminando las costillas, voy a tener dolor, ¿sí? Entonces voy a sospechar una lesión. Eso es lo que ustedes dicen, puedo pedir una radiografía, pero también me puede dar dolor una lesión de ligamentos, ¿sí? Los ligamentos que unen las vértebras también se pueden romper. ¿Y será que en la radiografía voy a verlo? No. Muchas veces no. Entonces el médico, dolor cervical, radiografía normal, mucho dolor cervical, saca el collarín, mucho dolor, pero mueve todo. Entonces, ¿qué decide el médico? Hacer dinámicas, movilizar para ver si la vértebra tiene el soporte ligamentario o no. Y es ahí donde puede llegar el shock recién. Entonces hay que tener cuidado con eso también. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un paciente que tiene dolor cervical después de haberse tenido un accidente en moto, ¿sí? Yo hago la radiografía porque pensé en una fractura, tiene mucho dolor, pero mueve todo, ¿sí? El paciente tiene la radiografía normal. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Retiro o no el collar cervical? No. El dolor es una de las señales de trauma raquimedular, ¿sí? Entonces es muy importante tener cuidado con ese paciente. La columna cervical pudo haberse luxado y vuelto a su lugar. Y si yo quito el collar en el momento que la enfermera lo vaya a trasladar a su cama, puede ocurrir un problema. Y recién voy a ver una luxación real, ¿sí? Entonces, ¿tiene que mantener collar en hasta que Si hay mejore? dolor, sí. ¿Ya? Aunque la radiografía salga normal. No se olviden que la radiografía no me permite ver qué. Ligamentos. Ligamentos. Eso habíamos quedado, ¿no es cierto? E quando, doutor, você pode sacar esse collar? Si el paciente está en grado 15, no tiene dolor y no tiene déficit neurológico relacionado con raíces o médulas cervicales, ¿sí? En ese caso yo retiro el collar porque por protocolo la atención prehospitalaria el paciente va a llegar en una tabla rígida y va a llegar con collar cervical. No importa si la fractura fue de clavícula o si fue una fractura de húmero, ¿sí? Entonces yo tengo que cuidar a ese paciente. Bueno. Cuando hablo de lesión neurológica, ya no hablo tanto de ligamentos y huesos, ¿sí? Porque aquí yo les dije T11, estoy hablando de vértebra, no estoy hablando de raíz número 11, eso es diferente. No estoy hablando de dermatoma número 11, el dermatoma número 11 está encima del ombligo, ¿sí? El dermatoma número 4 está ¿dónde? En los pezones, ¿sí? Entonces, los dermatomas tienen lugares donde yo los puedo identificar, que no siempre es lo mismo que el nivel de lesión ósea o ligamentaria. ¿Ya? Eso es muy importante entenderlo ahora. Entonces, la lesión neurológica no ósea se refiere al segmento medular inferior con fusión sensitiva y motora presente. ¿Sí? Esto es importante para el examen neurológico. Porque yo puedo tener una fractura de la vértebra cervical número 5, pero puedo tener el déficit neurológico a nivel torácico T10. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese paciente? Le voy a decir a la familia, no, pues su T10 debe nacer aquí. No hay eso, ¿sí? Porque tiene lo cervical, duele acá, o de aquí para abajo no puede moverse. Es por culpa del cervical.
casi imposible. ¿Ya? Entonces es importante identificar el nivel de lesión ósea y el nivel de lesión neurológica. También puedo clasificarlo según el grado de esta lesión. ¿Sí? Yo puedo tener una lesión completa o incompleta o parcial. La incompleta es parcial. ¿Y la completa a qué se refiere? Que de ese nivel para abajo se perdió completamente la parte de sensibilidad y de movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo el mismo paciente con una fractura de T11 y no tiene sensibilidad desde el ombligo hacia abajo y no puede mover las piernas del ombligo hacia abajo, ¿sí? Ambas piernas, ¿ya? No tiene esa parte motora, no tiene esa parte sensitiva, yo denominaré una fractura, ¿sí? Un trauma raquimedular por fractura T11 y lesión neurológica completa, o trauma raquimedular completo, ¿sí? Pero si el paciente tiene una alteración mixta, por ejemplo, tiene la fractura en T11, mueve el lado derecho pero no mueve el lado izquierdo, entonces no se denomina completa, o tiene la parte sensitiva alterada, que son los cordones anteriores, y no la parte motora, ¿sí? Entonces es una lesión totalmente incompleta, pero sigue siendo una lesión, ¿ya? El pronóstico va a ser diferente. De ahí que yo tengo diferentes síndromes, ¿sí? Si en la médula, o sea, por encima de L1, yo voy a tener una lesión en el medio, en los cordones anteriores, en un solo lado de la médula, en los cordones posteriores, en la cauda equina o en el cono medular, la sintomatología va a ser diferente. ¿Sí? No va a ser lo mismo tener un trauma raquimedular a nivel de sacro, a nivel de L1, perdón, a nivel de L1 o a nivel cervical, por ejemplo, o torácico. ¿Sí? Sin embargo, esta clasificación está basada en isquemia, igual que en el ACV. ¿Sí? Esto no está clasificado para trauma, pero sí lo puedo implementar para trauma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un broncecar, se llama un síndrome hemimedular, puede significar que la contusión, el daño en la médula, sea solo de un lado y no de ambos. ¿Sí? Entonces yo hago la resonancia y veo que un lado de la médula está con una contusión hemorrágica y el otro lado no. El otro lado funciona bien, o funciona más o menos, igual ingresa con un broncecar. Doutor, ¿Sí? quando a lesão é de los cordones anteriores, quer dizer que é sensitiva, o paciente não Sí. tem sensitiva. Exacto. ¿No? Entonces, pero esto es isquémico, no se olviden. O sea, esto es relacionado con vascular. Yo lo puedo adaptar, ¿ya? Pero no es lo que vemos generalmente. Generalmente vemos lesiones mixtas, o vemos pacientes parapléjicos, o cuadripléjicos, ¿sí? Por lesiones completas. Las lesiones incompletas rara vez son del tipo clásico de isquemia medular. Entonces, para yo evaluar ese paciente y decir es completo, es incompleto, qué grado de trauma es, cuánto de lesión tiene, igual que el TEC, yo puedo usar una escala. En el TEC se utilizaba ¿qué escala? Glasgow. Glasgow, ¿no es cierto? Que era una escala de tipo Numérica. pronóstico, ¿no es cierto? Aquí yo puedo usar Asia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no es Asia del continente asiático, sino, ¿sí? Es la escala de compromiso de la Asociación Americana de Trauma Raquimedular. Pero suena feo en castellano, ¿no? Entonces suena más bonito Asia. Y es mundialmente conocido como escala de Asia. Define la severidad, combina examen de funciones motoras y sensitivas y determina el nivel neurológico, y además de decirme dónde está el nivel neurológico, cuál es el grado de este nivel neurológico lesionado. ¿Ya? El problema de Asia, vamos a ver luego, es que es muy largo para hacer, muy detallado, porque yo debo examinar cada músculo. Entonces, hay uno que se llama Frankel, que es el que yo les voy a preguntar. Entonces van a estudiar Frankel, F-R-A-N-K-E-L. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver igual. Entonces, igual que en el TEC, no solo voy a hacer el diagnóstico, sino que para hacer el diagnóstico también necesito evaluar esto en cualquier trauma raquimedular. Yo no puedo
suponer que alguien, porque tiene una lesión en la vértebra torácica número 5, no va a tener compromiso de vía aérea. Siempre es una probabilidad. Entonces yo debo evaluar la vía aérea, debo evaluar el patrón respiratorio, porque una lesión a nivel alto puede dañar el nervio frénico también, puede dañar el sistema de contracción del diafragma, ¿sí? Y darme también un patrón respiratorio diferente. Debo proteger y asegurar vía, lo mismo que en el TEC, ¿sí? Intubar al paciente no significa siempre proteger el cerebro, ¿sí? Siempre mejorar la estabilidad hemodinámica, sino también proteger la vía aérea, ¿ya? Entonces, esto es importante. El nervio frénico, C3 a C5, y generalmente controla el diafragma. Es mi obligación hacer respirar al paciente cuando yo sospecho un trauma medular. Y debe evaluar si realmente es simétrico, no es simétrico, y si realmente logra oxigenar. Bien. Entonces, si yo tengo realmente un trauma medular en el 50% de los pacientes, yo voy a poder ver esto, lo que se llama el shock espinal, que es lo que hemos visto, ¿sí? La desconexión del resto del sistema. Y esto se va a acompañar de qué signos, de qué síntomas. Ausencia de reflejos miotácticos, o como llaman en traumatología, osteotendinosos, ¿sí? Pérdida de sensibilidad, flacidez, hipotensión, taquicardia, ¿sí? ¿Hay utilidad del Glasgow en esto o no? Si yo tengo un paciente en que sospecho el trauma medular, iba en una moto, llega, no tengo reflejos, o los reflejos los noto disminuidos, el paciente no siente como debería, o un lado siente más que el otro. Tiene algunos síntomas de disautonomía. ¿Qué será la disautonomía? No logra movimentar espontaneamente. Por ejemplo, si yo hago una hipertensión, el corazón, ¿cómo va a reaccionar a la hipertensión? Sí, va. Con bradicardia, exactamente. Lo contrario, si yo tengo hipotensión, el corazón va a reaccionar como taquicardia, un aumento de la frecuencia. La disautonomía significa perder esa capacidad de coordinación, ¿sí? Y esos estímulos, por ejemplo, de hipertensión, no los recibe como hipertensión y no da la reacción, ¿sí?, de bradicardia. Entonces hay una pérdida. También la pérdida de la percepción de temperatura. Entonces estos pacientes van a llegar con fiebre, muchas veces van a creer que están infectados. No, es parte de la disautonomía. El sistema autónomo no está funcionando, ¿sí? Eso también a nivel gastrointestinal. Entonces, respiratorio, gastrointestinal y cardiocirculatorio, el paciente también se me puede descompensar, ¿sí? Entonces, ¿qué hago al principio? Verificar vía aérea, ver si realmente el oxígeno es el adecuado en ese paciente. Si ustedes ven esta fórmula, gasto cardíaco es igual al contenido arterial de oxígeno en la célula, lo multiplica y te da más o menos el aporte de oxígeno, ¿sí? Esto básicamente, ¿qué me dice a mí? ¿Cuánto oxígeno el paciente necesita? No necesito hacer la fórmula, ¿no es cierto? ¿Cuánto necesitará alguien? Entre 90 y 95. ¿Sí? Si yo tengo un paciente con 95, no es necesario ponerle oxígeno, ¿sí? El oxígeno tiene la misma capacidad de lesión que en el TEC, que en el ACV, ¿sí? Eso vamos a revisar también. Si yo tengo un paciente que está saturando 97 y yo meto oxígeno, yo voy a liberar radicales libres. Y esa célula que está intentando sobrevivir, peleando contra el glutamato, peleando con los otros radicales libres, le voy a meter ¿qué? Combinaciones de oxígeno. Y eso es peor para la célula. O sea, esa área de penumbra que está luchando por sobrevivir, se va a morir, ¿sí? Entonces, este gasto cardíaco es importante en trauma raquimedular. ¿Por qué? Por lo que les expliqué, porque esto forma parte, uno, del sistema que se maneja con músculo, ¿sí? La musculatura lisa tiene una parte que yo puedo un poco controlar a través de otros sistemas, pero también tiene la parte autonómica o automática, ¿sí? Entonces, yo debo ver
con 3 variables si realmente es un problema de contractilidad, de postcarga o de precarga. Generalmente los pacientes con TEC o con trauma raquimedular, yo puedo mejorar la precarga, ¿sí? Y para no encharcarlo, yo puedo usar cristaloides o solución salina normal, pero debo ver que si es una hipotensión que forma parte del trauma raquimedular y no está respondiendo con esto, yo no voy a aumentar, igual que en el shock hipovolémico, ¿sí? Voy a colocar un vasopresor, porque si no, ese líquido nunca va a llegar al sistema renal. ¿Ya? Bien. Entonces yo me baso en esto. Si yo considero estas necesidades y yo con esas necesidades no recupero esa precarga, entonces yo no sigo adelante, ¿sí? No es como un paciente en falla por hipovolemia. Esto es una falla por disautonomía. Siempre tengan en mente el shock neurogénico, ¿sí? No es vasogénico, no es porque esté sangrando, ¿sí? Es porque no está funcionando el sistema automático de respuesta. Entonces, si yo tengo esa alteración disautonómica, yo debo usar un vasopresor. En este caso, un ejemplo es la dopamina. No necesito que se sepa la dosis ni nada, pero hay que saber que esa es mi opción y no más carga, ¿sí? Yo puedo afectar la precarga, pero yo no puedo exagerar en la precarga, porque lo único que voy a hacer es encharcar al paciente. El paciente va a morir por lo que yo hice, ¿sí? El contenido arterial de oxígeno igual yo puedo mejorarlo con una cánula de vena o una buena cánula de mayo para que la lengua no vaya hacia atrás si el paciente realmente tiene un compromiso. Y al final, si el compromiso incluye una alteración de la vía aérea y no puede responder a esto, viene la intubación. La intubación a veces en trauma raquimedular no se hace de entrada porque obviamente hay siempre el temor de al intubar desencadenar el problema, el shock neurogénico, ¿sí? Eso también es un problema. Bueno, esto igual, presión de perfusión tisular es importante igual que en el TEC. Si ustedes ven presión arterial media, diastólica más un tercio de esta sistólica menos diastólica, es la presión arterial media, pero eso ustedes no necesitan hacerlo aquí, eso lo puede hacer el monitor incluso, ¿sí? Eso es importante. Esto es un poquito más avanzado, pero lo importante es tener un buen gasto cardíaco. Si yo tengo el paciente muy bradicárdico, ¿yo para qué le voy a poner volumen? ¿Sí? Entonces no puedo insistir en eso, ¿ya? Y si yo voy a utilizar algo, tengo que garantizar también flujo, ¿sí? La idea es garantizar eso. Si yo pude salir del shock en este paciente, ¿sí? Porque el shock está primero, yo hice una sospecha, ¿sí? Puede que el paciente tenga una fractura de pelvis, yo no examiné bien y lo tengo taquicárdico hipotenso, ¿sí? Yo no voy a considerar directamente eso un shock neurogénico, solo porque me dice me duele el cuello, ¿sí? Yo voy a hacer esas pruebas. Si esas pruebas son positivas y el paciente mejora con carga, con inotrópicos muy rápidamente, probablemente no sea un trauma raquimedular y lo que yo necesite es examinar mejor la pelvis, ¿sí? O examinar mejor abdomen. Entonces yo no puedo irme directo a trauma raquimedular sin haber hecho el ABCD. Ya. Una vez que lo hice, ya lo tengo al paciente estable, entonces puedo hacer una evaluación neurológica, como habíamos hablado al principio, ¿sí? Esta evaluación neurológica ya no es en el TEC, ya no es en paciente normal de consulta externa, sino en trauma raquimedular. Entonces, ¿cómo creen que puedo hacer la evaluación motora? Esto ya lo hemos hablado. ¿Cómo haríamos? Pedir para que el paciente levante, se mueva. El paciente no puede levantarse porque yo estoy sospechando que es un trauma raquimedular. Incluso yo no puedo incitar a que se levante. Entonces que se mueva mínimamente. Mover el cuello, ¿qué dicen ustedes? Creo que no. Tampoco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí en la evaluación? La conexión que existe entre cerebro, médula y médula raíces y raíces músculo. Entonces, si yo tengo la evaluación de un grupo muscular distal desde bíceps hasta interóseos, ¿sí? O desde cuádriceps hasta interóseos, yo puedo decir que todo está bien, ¿sí? Y aunque tenga un trauma raquimedular, yo lo voy a clasificar como el mejor trauma raquimedular, como un Glasgow 15. Entonces, no necesito que mueva la parte torácica, la parte del cuello, ni que se siente.
No necesito los músculos centrales, necesito los músculos periféricos. Entonces que mueva los dedos. Eso, pero ¿cómo voy a evaluar esa parte motora? Si los mueve ya está. No tiene que tener tono, tiene que Eso, tener... tono, fuerza, reflejo. No se olviden de eso. El tono y la fuerza son claves en esto. ¿Sí? La sensitiva, ¿cómo creen que puedo hacerlo? Ya hemos hablado de esto también. Puede ser una presión dolorosa acá. No necesito hacer dolor, porque solo estoy en la parte sensitiva. Y la parte sensitiva incluye tacto, temperatura, siempre, no se olviden. Y al final puedo hacer dolor. ¿Sí? Pero tacto y temperatura van primero. Vibración puedo incluir, sí, pero difícil que alguien vaya con su diapasón a la emergencia a evaluar eso. ¿Ya? Bien. Examen de reflejos. ¿Qué reflejos creen ustedes que podemos hacer en una sospecha de trauma retromedular? Rotuliano. ¿Ah? Rotuliano. ¿Se puede? Ya, rotuliano, no entendí muy bien. Ya. Rotuliano. Patelar, ¿no? Sí, patelar. Patelar, aquiliano, bicipital, ¿sí? Tricipital, perfecto. Con eso tengo suficiente, no necesito hacer más, ¿sí? Ni reflejo de pupila. Pero, ¿qué pasa si no tengo reflejo bicipital, no tengo reflejo aquiliano, no tengo reflejo rotuliano? ¿Qué hago? ¿Será que digo, no, estoy cuadripléjico y se acabó? Ya no vamos a operarlo hoy, voy a volver mañana porque ya está cuadripléjico. Lleva 4 horas así, ya no voy a hacer más nada. ¿Qué hago? Porque se puede testar otros reflejos. ¿Cuál? Bulbo cavernoso. Babinski puede ser también, pero el Babinski realmente va a aparecer cuando hay una lesión incompleta en la vía piramidal. Pero cuando es una lesión completa, la flacidez y la ausencia de reflejos no me va a permitir realmente tomar una decisión de si hago algo con ese paciente o no. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bulbo cavernoso, ¿sí? Crema asteriano, ¿sí? Son muy sensibles, ¿ya? No, abajo, en el ano, en los genitales. Esos son los reflejos que al final me van a decir a mí, no, quédate, pide material y entra ahorita a descomprimir a ese paciente aunque no esté moviendo nada. El pronóstico cambia. Por eso está hacia Tranker, ¿ya? Eso es bien importante. Y evaluación de disautonomías. Esto tiene que ver con la parte hemodinámica, ¿ya? Tiene que ver con frecuencia cardíaca y presión arterial. También con temperatura y con frecuencia respiratoria. Entonces, una vez yo establecí el diagnóstico y dije, esto es un trauma retromedular, el paciente está con un trauma retromedular, no mueve las extremidades inferiores o está muy parético, está a punto de no moverlas, ¿sí? Muy probablemente si yo lo llevo a la resonancia, ¿sí? Para hacer un buen diagnóstico, voy a demorar 2-3 horas. Difícilmente en nuestro medio el centro donde va a ser atendido de emergencia va a tener un resonador. Generalmente va a salir de la institución para ir a un resonador y regresar, ¿sí? Si yo no hice un buen examen, no encontré el nivel, tal vez yo, pongamos, no mueve las piernas, ya, vamos a poner este ejemplo. El paciente tiene una sospecha de trauma retromedular, llega a mí, no tiene reflejo rotuliano, no tiene aquiliano, está flácido, no hay Babinski, ¿sí? Entonces, ¿de dónde voy a pedir un examen? No tengo resonancia. Hago una radiografía, no se ve tan claro, tengo dudas. Me queda la tomografía. La tomografía, muy pocas veces la voy a poder hacer de toda la columna, ¿sí? Eso me va también a hacer una irradiada bárbara al paciente. 1, 2, no está en los protocolos, para eso está el examen neurológico. Entonces yo puedo pedir 3 niveles. ¿Dónde voy a pedir? ¿De qué lugar de la columna voy a pedir? No mueve las piernas, no tiene rotuliano. Creo que puede no tiene pedir a aquiliano. nivel lumbar. El lumbar es grande, ¿sí? L3 y L4. L3, L4, ¿por qué? Porque son las que como de reflexo. Ya, entonces no mueve las piernas, eso es cuádriceps. Cuádriceps empieza con 1, ¿sí? En L1 la mayoría de las veces hay médula, ¿no es cierto?
Entonces, si hubiera médula, habría un síndrome de cono. El síndrome de cono permite movilizar las piernas, pero compromete esfínteres. ¿Sí? Eso es bien importante. Y tendría Babinski positivo. O sea, estaría presente el reflejo. Esto es flácido. ¿Sí? Entonces, puede ser medular, estoy de acuerdo. Puede también ser en cono. Entonces, cono es L1. Entonces, yo reviso el reflejo anal. No hay reflejo anal, es muy probable que esté en L1. Hago sensitivo. ¿Dónde va a estar sensitivo si yo creo que el problema está en la vértebra número 1? Uno es la ingle, ¿no? Sensitivamente. ¿Ya? Entonces el reflejo se va a perder ahí. Pero hay una base teórica. Yo sospecho todo en L1. ¿Sí? La lesión puede estar 4 niveles por arriba o 4 niveles por abajo de L1. Esa es más o menos la orientación. Doutor, então sempre quando vai ser uma tomografia, sempre é a nível de L1, então. No. No. Si yo tengo el mismo paciente, ¿sí? No mueve las piernas, ¿sí? No tiene Babinski, entonces no es médula. No se olviden que si yo corto médula, el Babinski aparece. Porque estoy directamente en vía piramidal. Motoneurona superior. Si el nervio ya salió de la médula, no hay médula, y está sin Babinski, está flácido, probablemente sea por debajo de donde hay médula. ¿Sí? Por debajo de donde hay médula viene L2, L3, L4, L5, S1, S2. ¿De dónde voy a pedir? ¿Cómo hago para unir esa información? L5 se pede? ¿Mm? L5? Claro, si pido 5, yo estoy pidiendo aquiliano, pero ya rotuliano está mal y ya cuádriceps está mal, eso es 4 y 3. ¿Sí me entienden? Eso es lo importante. Entonces yo según la clínica voy a pedir el examen. ¿Sí? O si no, bueno, digo, la verdad no sé de dónde es que se vaya a hacer una resonancia. Pero si yo examino bien, voy a poder lograr establecer un diagnóstico sin necesidad que el paciente salga. ¿Por qué? Porque me toca ver qué uso con el paciente. ¿Qué hago rápido antes de que pasen las horas con el paciente? ¿Sí? Entonces, ahí se vuelve importante. Yo tengo que revisar los dermatomas. Entonces, esa escala de Frankel y de Asia que van a revisar es muy importante. ¿Ya? Aparte de eso, yo identifiqué la lesión, es medular, ¿sí? Estoy seguro que es medular, había Babinski, hay una exacerbación, o está flácido y al final encontré que era L1, hice la tomografía desde T11 hasta L3 y encontré la lesión en L1, ¿sí? Justifico todo, muy bien, uso corticoide a dosis alta. La metilprednisolona no es como la dexametasona de 4 miligramos, no es como la dexametasona de 8 miligramos, no es como la dexametasona de 16 miligramos. Estos son 30 miligramos por kilo en una hora y 5.4 miligramos por kilo por hora. La ampolla viene de 500 miligramos. Cada ampolla sale como 3.000 o 4.000 bolivianos. Son muchas ampollas. Entonces el riesgo de esta cantidad de corticoide implica que yo deba utilizar protección gástrica obligatoria porque tengo un riesgo alto de producir, ¿sí?, una úlcera gástrica, y si el paciente tiene una úlcera gástrica, corre un riesgo muy alto de que se perfore en las primeras horas. La analgesia, bueno, es importante, pero la dipirona, por ejemplo, provoca hipotensión, los opioides provocan emesis y depresión respiratoria. Entonces, ¿qué puedo usar de analgesia? Si no quiero usar morfina, si no quiero usar tramadol, si no quiero usar dipirona. Poderia usar midazolam? Puedo usar ketorol, ¿no es cierto? Hay endovenoso. Puedo usar ketoprofeno, hay endovenoso. ¿Sí? Puedo usar paracetamol, ya hay endovenoso. ¿Ya? No, la pregabalina es neurológico. O sea, sirve para el dolor de tipo neuropático. El dolor de tipo neuropático es por pérdida de mielina en la parte sensitiva. O sea, es un dolor de tipo crónico. Si yo me golpeo y tomo pregabalina, no me va a pasar el dolor. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es bien importante. Y obviamente debo pensar en estos pacientes
que son pacientes que no van a mover las piernas, no se van a mover, entonces corren un riesgo muy alto de hacer tromboembolia, hacer un TEP, ¿sí? Bien. Entonces yo voy armando al paciente. Una vez que yo lo tengo estable, hice todo, pido los exámenes. La radiografía, ustedes han visto, me va a permitir ver alineación de columna y la parte ósea. Doutor, uma dúvida. Ah, então, Nada más. para evitar isso, você pode usar um antiagregante, então, não? A mais disso? No, mire lo que dice ahí. Ah, já. ¿Sí? ¿Qué significará eso? Un vendaje elástico o, si estoy en un buen hospital, conectar a las vendas neumáticas, enchufar y ellas hacen compresión, compresión, dilatación. Y así voy a mantener el sistema venoso funcionando, que es lo que me preocupa. ¿Sí? Pero si ya pasó ese periodo, ya pasaron 48 horas, el paciente ya se operó, no mueve las piernas, obviamente voy a pensar en esto. ¿Sí? Porque si yo puse la metilprednisolona, perforó la úlcera y de paso usé enoxaparina, ¿por qué será que está con melenas el paciente? ¿Por qué será que está hipotenso? ¿Por qué será que hay que transfundir? ¿Sí? Bien. Entonces esto todo se va como armando, ¿sí? Lo importante es tener el concepto claro de qué es lo que puede pasar. En los exámenes, estas tres son las opciones, igual que en el TEC, ¿sí? Uno para ver alineación, si algo está fuera de lugar, lo puedo ver en la radiografía, pero eso no determina si hay un trauma raquimedular o no, porque puede ser ligamentario y no voy a ver el ligamento. Puede ser que la médula esté dañada, no voy a ver la médula en la radiografía, ¿sí? La tomografía me permite ver los huesos, ver un poco y suponer los ligamentos y clasificar la fractura, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una vértebra que tiene la apófisis transversa fracturada, el mecanismo fue de rotación, es la única forma de romper eso. Entonces va para un tipo C. Si fue el cuerpo vertebral, el tipo es diferente porque fue por compresión, ¿sí? Entonces el TAC me va a permitir, pero el único estudio que me va a permitir ver exactamente qué pasó con la médula, si es una contusión, si es una hemorragia, si es un hematoma epidural de la médula, si es una sección medular, es la resonancia magnética. Pero es cara. Bueno, pero exacto, lo importante es ver si el paciente, yo puedo identificar rápido una hemorragia epidural, por ejemplo, ¿sí? No solo sospecharla, yo puedo entrar y evacuar esa hemorragia y el paciente va a volver a caminar en algún punto, ¿sí? En cambio, si yo no lo hago y solo asumo de que eso no es una sección medular y pare de contar, porque yo digo, entonces es un problema. Entonces siempre en trauma raquimedular, a diferencia del TEC, la resonancia juega un papel determinante cuando hay que lesión neurológica, ya sea de una raíz, ya sea de la médula, ya sea de la dura madre, ¿sí? Aunque no esté asociado a un daño óseo. ¿Ya? Yo puedo tener la columna normal en el TAC, la columna normal en la radiografía y tener un daño de médula. ¿Listo? Eso es muy importante. Bien, esta es una radiografía típica. Si ustedes ven, toda esta es la columna cervical. ¿Dónde estará la vértebra número 1? Está ¿Es ahí. esta? ¿Cómo se llama? Atlas. El atlas. Muy bien, el atlas tiene forma de círculo. Uhum. ¿Ya? Entonces el cuerpo del atlas está a los lados, tiene un arco anterior y un arco posterior. Ese arco anterior está unido a C2, que tiene una apófisis en forma de dedo, que se llama apófisis odontoides. ¿Ya? Entonces esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La alineación, miren, esta es la línea de Denis media, la línea de Denis posterior y la línea de Denis anterior. Entonces, de aquí hasta la número 6 la línea es normal y aquí hay un escalón. ¿Sí ven? Y de paso, esto que se llama faceta, esto de aquí, está, en vez de estar así, está imbricado. O sea, esa columna no va a volver a su lugar. Yo tengo que volverla a su lugar. Ella sola, moviendo hacia atrás o haciendo algo.
Los miembros, doctor. Entonces, si ustedes ven ahí, ¿qué ven ustedes en eso? Eso se llama luxofractura o luxación de vértebra. ¿Sí? Entonces, 2, 3, 4, 5, 6. La vértebra cervical número 6 está luxada sobre la vértebra cervical número 7. ¿Qué será que puede dar sintomatología a esto? Es lo de menos, no haya dolor porque ya está luxado. Ahí ya se luxó. No se olviden, esta es la cervical, esta es la médula y esta es la otra cervical. Y esto se luxó. ¿Qué puede ocurrir? Una sección medular, ¿no es cierto? En esta paciente no sucedió sección medular. La paciente estaba bien. Cuando fueron a sacarla del carro, cayó el brazo. Pusieron en la cama, cayó la pierna. ¿Sí? Y llegó al hospital hemipléjico. Entonces, llega al hospital estable, empieza a hacer bradicardia, Doctor, luego taquicardia, entonces fue... hipotensión. ¿Qué harían ustedes? La radiografía. Sale esto en la radiografía. ¿Qué harían? Antiguamente, en el cráneo se colocaban 2 tornillos y se jalaba y se ponía en su lugar. ¿Sí? Eso se hace hasta ahora. Es muy común. ¿Ya? O se puede hacer de forma lenta, dejar al paciente con un poco de relajante muscular y colgar primero 2 kilos por cada vértebra. 2, 4, 6, 8, 10, 12 kilos. Comienzo con 10 kilos y voy colocando 12 kilos hasta que el solito vuelve a su lugar. ¿Sí? Como en traumatología, igual, solo que aquí hay medio. Entonces, ¿qué puede ocurrir con este disco? En el momento que esto se luxa, el disco puede venir hacia la médula. Y si yo vuelvo a traer, el disco corta la médula. Entonces, ¿qué harían después de esto? Ya tienen ese diagnóstico. Bueno, no estaba con collar cervical, se lo ponen inmediatamente. O si llega con collar cervical, no lo sacan. ¿Sí? ¿Qué más? No mueve a un lado. ¿Sí? ¿Qué harían? ¿Cómo así? Esto no va a volver atrás porque está luxado. Pero ¿cómo pues saca la imagen para comprobar que el paciente no está sacado? Sacó el collar. No, si el paciente llega, ya llega de la siguiente corporal. Claro. ¿Cómo voy a tener certeza para hacer cómo es el examen? El examen con collarín. Esto es con collarín. El collarín es radio lúcido. Deja pasar. Es de plástico. ¿Sí? Entonces, tomografía. Miren que la tomografía tampoco aporta mucho. ¿Dónde está la médula? ¿Dónde está el disco? ¿Dónde están los ligamentos? Creo que solo en ese ¿Dónde aspecto, está el músculo? doctor, sería la resonancia, ¿no? Entonces, no aporta mucho, ¿no es cierto? Yo sigo viendo la luxofractura, la veo clara, y esta es la resonancia. ¿Qué aporta la resonancia? Primero, me aporta esto, ¿sí? Que son los cortes axiales, es como si cortáramos acá. Y segundo, obviamente, no solo veo la luxación, sino que veo que el disco sigue en su lugar. Entonces puedo intentar poner los tornillos así, jalar y poner en su lugar el cuello. Y me muestra además esto. ¿Qué será esto? Edema. Y edema adelante. ¿Sí? Y en la médula, miren, esta es la médula. Y aquí, ¿qué ocurre con la médula? Está comprimiendo. Cambia de color. La intensidad es diferente. ¿Sí? Eso es muy importante. Aparte de eso, entonces yo puedo colocar de atrás, mira, tengo ahí, jalo, se reduce y coloco pernos. Doctor, una duda. Entonces,
pasar, perdón, está al revés, de esto a esto. Esto es C6, C7. Coloco en su lugar, ¿sí? Y espero un tiempo prudente para recuperar, ¿sí? Porque lo que estaba haciendo que esto no funcione no era una sección, sino era una compresión. Si yo demoro más de 6 horas, no va a mejorar, aunque yo opere. Doutor, uma dúvida. Nesse caso, se o disco se estava em seu lugar, pero em caso de que não esteja, o que haria? Entrar por adelante a veces, o entrar por detrás y sacar el disco primero, y luego colocar, romper la faceta. Eso ya es algo técnico. Lo que sí tengo que saber es que existe ese riesgo al reducir, ¿sí? Bien. Entonces, para ética, igual, miren, es un trauma mucho más bajo. Entonces, si ustedes ven, yo puedo ver las vértebras, pero llega un punto donde ya no puedo ver bien, ¿sí? Y la AP no me aporta nada. Todo está normal. Y cuando hago la tomografía, después de ver el examen neurológico, que es lo importante, esto es D1, es aquí arriba. D1 no se ve porque están los hombros, está el omóplato, ¿sí? Y si ustedes ven la AP, no tiene nada D1. ¿No es cierto? Pero el examen neurológico me daba para D1. ¿Ya? Torácico 1, torácico 2, torácico 3. Entonces, ¿qué hago? La tomografía me puede servir. Y miren la tremenda luxofractura que tiene. Eso no te ibas a imaginar en una radiografía. ¿Será que necesito resonancia en este caso? Não. Aquí no tanto porque no voy a reducir. Igual voy a tener que abrir todo, ¿sí? Pero en cervical sí, no se olviden. Entonces, en este caso, la resonancia no aporta tanto, ¿sí? Pero tiene su utilidad. La cirugía es la misma, ¿sí? Este es otro paciente, miren la radiografía. Hay una luxación que vuelve un poco a su lugar. No tiene como para poner dinero, como para poner tornillos, pero no porque no tenga dinero lo voy a dejar así. Yo puedo colocar alambres y amarrar alambres, ¿sí? Y esperar que haya un tiempo de osificación también. Entonces, son alambres amarrados a una barra, ¿sí? Y coloco la columna en posición. Aquí era la luxofractura, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La próxima vamos a revisar un poco de anatomía, vamos a revisar un poco de qué significa todo esto que hemos llevado, porque esto es más o menos para que me entiendan y comprendan de que el trauma raquimedular es un poquito diferente al TEC, ¿sí? El abordaje es un poquito diferente. El tratamiento igual es un poquito diferente. También existe trauma raquimedular relacionado con proyectil de arma de fuego, una herida penetrante. También puede ser con, mira, este es el proyectil, ¿sí? También con arma punzocortante, ¿sí? O cortopunzante. Igual se llama trauma raquimedular. ¿Por qué? Porque existe un mecanismo de intercambio de energía y el resultado es una lesión neurológica, ¿ya? No siempre una fractura. No esperen ver en todo el trauma raquimedular una fractura. ¿Listo? Eso no debe hacerse. Claro, nadie se debe retirar los lentes para sacar, ¿sí? Mira eso, con lentes.